Hola niños y niñas de sexto básico. Vamos a continuar, ¿cierto? Trabajando con la unidad 2, que tiene que ver con el proceso de independencia, ¿ya? El objetivo va a ser, ¿cierto? Ver, ¿cierto? Los procesos de la organización de la República. Durante esta clase vamos a hablar de la incorporación, ¿cierto? De nuevos territorios a nuestro país. ¿De qué se trata este proceso? Chile sufrió importantes transformaciones territoriales durante el siglo XIX, entre los años 1840 y 1880, a partir de las cuales dio forma a su territorio definitivo, ¿cierto? Se trata de un proceso multifactorial, pues sus causas y consecuencias se relacionan con los ámbitos económicos principalmente, así como en lo político y en lo social. Ustedes aquí pueden observar, ¿cierto?, cómo era Chile, cómo estaba organizado Chile en el siglo XIX y cómo es Chile, ¿cierto?, en el siglo XXI, ¿ya? Tras la independencia, los objetivos de las autoridades del país eran redefinir los límites nacionales y consolidar la soberanía sobre el territorio. Acciones que durante la primera mitad del siglo XIX, ¿cierto?, hicieron posible la expansión del territorio, participación de la Escuadra Nacional en la independencia del Perú, incorporación de Chiloé, participación de la guerra de la Confederación Perú-Boliviana, toma de posesión del Estrecho de Magallanes y consolidación de la zona de Yanquihue. Métodos que empleó Chile para consolidar la soberanía sobre el territorio: creación de ciudades y fuertes, colonización extranjera, participación de conflictos armados y organizados de tratados, en que en distintas medidas contribuyeron a la delimitación, ¿cierto?, de las fronteras. Sin embargo, algunas de estas acciones alteraron la relación del país con otras naciones vecinas. ¿Por qué fue necesario definir los límites? Luego de la independencia, los países de América Latina definieron sus fronteras siguiendo los límites coloniales. Sin embargo, producto de las exploraciones territoriales que cada país hizo de sus intereses económicos, esos límites coloniales se modificaron. ¿Cómo definió Chile sus límites y ocupó su territorio? Veamos el siguiente esquema. Fue mediante procesos de conformación del territorio chileno en el siglo XIX. Pérdida del territorio, cesión, ¿cierto?, de parte de la Patagonia Argentina en 1881 y la incorporación de algunos otros territorios. ¿De qué manera? Por guerra. Tenemos la Guerra del Pacífico en 1879 y 1884, incorporación de Antofagasta y Tarapacá, ocupación de la Araucanía en 1861 y 1883, incorporación de los territorios al sur del río Biobío. ¿Ya? Por colonización, tenemos la colonización de Valdivia y Yanquihue en 1840 y la colonización de la zona austral en 1843. Por negación, incorporación de Rapa Nui en 1888. El límite norte antes de la Guerra del Pacífico. Durante el siglo XIX, ¿cierto?, hubo un gran interés económico en la frontera norte del país. Las provincias de Tarapacá y Antofagasta, Perú y Bolivia, respectivamente, eran focos de explotación del salitre, que contaban con una gran presencia de empresas chilenas. Ya aquí tenemos varios tratados, ¿cierto? El tratado de 1866, ¿cierto? Este tratado es entre Chile y Bolivia, que fijó como límite, ¿cierto?, los dos países del paralelo 24, y además estableció la repartición, ¿cierto?, en dos partes iguales de las ganancias e impuestos, ¿cierto?, provenientes de la explotación entre los paralelos 23 y 25. También tenemos el Tratado de 1874. Este tratado, ¿cierto?, mantuvo el límite en el paralelo 24. Además, ambos países se comprometían a no aumentar los impuestos a las empresas entre los paralelos 23 y 24. También tenemos el factor detonante. A inicio de 1878, el gobierno de Bolivia aumentó el impuesto a la explotación del salitre y estableció que los chilenos que se negaran al impuesto no podían disponer de sus empresas, ¿ya? ¿Por qué Perú ingresó a la guerra? En 1873, Perú y Bolivia firmaron un tratado secreto de ayuda militar en caso de que alguno de los dos países fuera atacado por Chile. Al saber la existencia de este acuerdo, Chile declaró la guerra
a Perú en abril de 1879. ¿Ya? Estos son como los conflictos, ¿cierto?, que denotaron o provocaron, ¿cierto?, la Guerra del Pacífico. Los límites luego de la Guerra del Pacífico. Ya tenemos el Tratado de Alarcón de 1883. Fue el primer tratado firmado con Perú luego de la guerra. Tratado de 1929 estableció que Arica se integraba al territorio chileno, ¿cierto?, mientras que Tacna quedaba para Perú. El Pacto de Tregua de 1884 declara el fin de los hostilidades entre Chile y Bolivia, ¿cierto? Además, se estableció que Chile gobernara el territorio desde el paralelo 23 hasta la desembocadura del río Loa. Y tenemos el Tratado de Paz, Amistad y Comercio de 1904, que estableció que Bolivia entregaba a Chile la provincia de Antofagasta para siempre, a cambio de que Chile le brinde facilidades de libre tránsito y financie la construcción del ferrocarril de Arica a La Paz. ¿Ya? La exploración de la isla de Rapa Nui. ¿Ya? El siguiente mapa, ¿cierto?, fue realizado por una expedición española en 1770 que buscó tomar posesión de la isla para la corona española y fue de gran utilidad para las siguientes expediciones de europeos y chilenos. ¿Ya? Este mapa registra las características geográficas, ¿cierto?, de Rapa Nui. Se dibujan por primera vez los moais y localización de Rapa Nui en el Océano Pacífico. Línea de tiempo de la incorporación de Rapa Nui al territorio chileno. La primera expedición, ¿cierto?, se realizó en 1870. El velero chileno de O'Higgins, al mando del capitán Ignacio Gana, visita por primera vez la isla. En 1875, el capitán del velero O'Higgins observó que la población de la isla era muy poca, debido a los barcos esclavistas peruanos y a las enfermedades. Los mineros franceses que ahí vivían propusieron a Chile comprar la isla. En 1887, comandante de la Armada señaló la incorporación estratégica de la isla para Chile. Firmó un acuerdo con autoridades francesas por las propiedades, ¿cierto?, de la isla y estaban en manos de misioneros y comerciantes. Y en 1888, que es la última expedición y la cuarta, el 9 de septiembre se firmó el acuerdo, ¿cierto?, de voluntad entre Toro y el Consejo de Jefes del pueblo Rapa Nui, permitiendo al Estado chileno considerarlo, ¿cierto?, como parte del territorio nacional. ¿Por qué inmigrantes europeos? Dice, durante el siglo XIX la élite americana admiró el desarrollo alcanzado por Europa. De este modo, el Estado de Chile buscó que inmigrantes europeos vivieran en la zona sur del país, con la creencia de que aportaban al progreso material e intelectual de la nación. ¿Ya? Aquí aparece una imagen, ¿cierto?, de la colonización de Valdivia y Yanquihue. En 1848, Bernardo Philipp viajó a Alemania e invitó a familias alemanas a vivir a las cercanías del río Valdivia. En 1849, Vicente Pérez Rosales amplió las zonas de colonización hacia el lago Yanquihue. Aquí pueden observar en la fotografía, ¿cierto? Se observa Osorno en 1893, ciudad que tomó un impulso económico gracias a la llegada de colonos americanos, alemanes, ¿ya? Las personas que han viajado al sur se pueden fijar, ¿cierto?, en estos lugares que las casas que hay o que hay mucho olor así a pasteles y cosas por el estilo, y que son ciudades muy distintas al resto del lugar que los rodea por las características, ¿cierto?, y descendencia alemanas que tienen. La ley de colonización. Para convencer a los europeos de venir a Chile, el Estado se comprometía no solo a entregar tierras, sino que también a proporcionar ciertos insumos necesarios para que pudieran desarrollar sus actividades.
Los aportes de los inmigrantes. La colonia alemana no solo fue un aporte en el desarrollo de la agricultura y la ganadería, sino que también permitió el desarrollo de industrias, la práctica de oficios y el ejercicio de diversas profesiones como artesanos, agricultores, comerciantes, funcionarios e intelectuales, entre otros. ¿Por qué se ocupó la Araucanía? A mediados del siglo XIX, la élite política y económica de Chile decidió controlar la Araucanía, territorio habitado por el pueblo mapuche. ¿Cómo se llevó a cabo este proceso? ¿Qué consecuencias tuvo para el Estado y el pueblo mapuche? Las causas, de la ocupación de la Araucanía. Tomar posesión de la Araucanía fue un deseo de la élite desde el inicio de la República, pero no fue hasta mediados del siglo XIX cuando se decidió ocuparla. ¿Qué factores explican, la ocupación de la Araucanía? En cuanto al factor económico, tenemos el aumento de la población local y la alta demanda de trigo desde el extranjero. eh, Presionan a la élite a incorporar estas tierras para incrementar, la actividad agrícola del país. Factor político. El dominio que tenía el pueblo mapuche sobre la Araucanía fue visto como una amenaza para la soberanía nacional, ya que se creyó que podría permitir el ingreso de una potencia europea. Factor cultural. Durante esta época se creía que había un mundo civilizado y otro salvaje. Las autoridades pensaban que los pueblos indígenas debían integrarse a la civilización, por lo que muchas veces se les obligó a adoptar costumbres que no formaban parte de su identidad cultural. El plan de la ocupación. Desde 1861 se siguió el plan militar de Cornelio Saavedra, quien sugirió, la paulatina instalación de fuertes militares. Esta estrategia, implicó el desarrollo de una guerra contra la población mapuche y posterior, colonización y reorganización del territorio. ¿Ya? El plan de la ocupación. Desde 1861 se siguió el plan militar, a cargo de Cornelio Saavedra. ¿Por qué era importante tomar posesión de la zona austral? El estrecho de Magallanes siempre despertó el interés de los gobernantes, ya que conectaba los océanos Atlántico y Pacífico, algo muy importante para el desarrollo de las comunicaciones, y el comercio internacional. Además, estaba el riesgo de que países europeos reclamaran para sí este estratégico territorio. ¿Ya? Aquí aparece, una imagen donde aparece la creación de del Fuerte Bulnes, En 1843 se fundó el Fuerte Bulnes en la región magallánica. Este fue el primer intento del Estado por tomar posesión, de este territorio. ¿Ya? ¿Por qué Chile se dio una Patagonia, parte de la Patagonia a nuestros vecinos? A ver, dice, la toma de posesión del estrecho de Magallanes generó conflictos con Argentina. Fue durante la Guerra del Pacífico cuando el ejército chileno combatía en el norte de Argentina, precisó a Chile para negociar la frontera austral. En esta situación desfavorable y la intención de no iniciar otra guerra, Chile cedió parte de la Patagonia a Argentina, a través del Tratado de 1881. Ya aquí tenemos, un mapa que muestra, todos los procesos de colonización que se realizaron. Por ejemplo, la Guerra del Pacífico permitió la incorporación de los territorios actuales de Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. ¿Ya? Proceso de incorporación de Rapa Nui fue en 1888, ¿cierto? La ocupación de la Araucanía en 1860 y 1883. Posesión efectiva de la zona austral, ya de Punta Arenas, Aysén, Estrecho de Magallanes. Y proceso de colonización de Valdivia y Anquihue en 1845, ¿cierto? Y proceso de cesión parte de la Patagonia Argentina en 1881. ¿Ya? Estos son, la incorporación de los territorios durante este proceso.
Incorporación de Chile, de Chiloé y el Estrecho de Magallanes, 1826-1843. ¿Ya? Aquí aparece, ¿cierto?, una línea de tiempo con todas las incorporaciones de los nuevos territorios a Chile. Bien, como les decía al principio, ¿cierto?, la clase de hoy día se trató de la incorporación de algunos territorios, ¿cierto?, y con qué fin, ¿cierto?, se incorporaban estos territorios a Chile, ¿ya?, a lo que hoy conocemos, ¿cierto?, como parte del sur y parte de territorios incorporados, ¿cierto?, a nuestro país, ¿ya? Bien, para finalizar, ¿cierto?, van a realizar una línea de tiempo con la incorporación de los territorios del siglo XIX. Ustedes lo pueden hacer como línea de tiempo que aparece en la clase, ¿cierto?, en las imágenes que les mostré. Lo pueden hacer como línea de tiempo o pueden dibujar el mapa, ¿cierto?, y colocar la incorporación de los territorios y en qué año, ¿ya? ¿Por qué se ocupó la Araucanía? ¿Con qué fin? ¿Ya? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué era importante tomar posesión de la zona austral? También, ¿con qué fin? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cuál era la importancia? ¿Ya? De que la zona austral formara parte de Chile, ¿ya? Cada una tiene un valor de 3 puntos con un total de 9 puntos. Bien, con esto entonces ponemos fin a la clase y los invito a observar el siguiente video. Atención. La conformación del territorio chileno. Primero, nosotros tenemos que entender que nuestro territorio, tal como lo conocemos hoy día, pareciera ser, primero tenemos que entender que el territorio, tal como lo conocemos hoy día, corresponde a un proceso histórico que se ha ido desarrollando a través del tiempo, principalmente por guerras, ocupaciones o anexiones. Una de las fundamentales, y que tiene que ver con el proceso de independencia, es la guerra contra España, que dura desde 1865 a 1866 y que corresponde a una defensa que se realiza principalmente ya que España va a reclamar posesión sobre Perú, porque ésta aún no reconocía su independencia. De esta manera, diferentes países latinoamericanos como Chile, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Guatemala se unen en la Conferencia de Lima de 1865 en contra de la intervención española. Chile, apoyando por lo tanto a Perú y entendiendo que la independencia de Perú era trascendental para afirmar la independencia de Chile y de los otros países, le declara la guerra a España en 1865, ganando en 1866 y consolidándose como un país independiente. De esta manera, la guerra contra España tiene gran importancia, en torno se fortalece la identidad independentista. Durante el siglo XIX nosotros tenemos diferentes anexiones del territorio. Primero tenemos la anexión de Chiloé, que se realiza a través del Tratado de Tantauco de 1826. La anexión de Isla de Pascua, que se incorpora a nuestro territorio a través de la firma del acuerdo realizado por el capitán Policarpo Toro y el rey Rapanui Atamu Tequena en 1888 durante el periodo del presidente José Balmaceda. Y también tenemos la anexión del Estrecho de Magallanes, donde en 1843 viajan marinos desde Chiloé hasta el Estrecho de Magallanes y establecen el fuerte Bulnes, tomando posesión de esta zona que finalmente fundan entonces la ciudad de Punta Arenas en 1848. Esto tiene gran importancia ya que va a conectar los dos océanos y va a generar un canal comercial entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Sin embargo, estas anexiones también conllevaron consigo un exterminio de la población indígena. La ocupación y la incorporación de esta región se realiza, por lo tanto, a expensas de poblaciones como los Selman, los Yaganes o los Alacalufes. Otro de los puntos esenciales para comprender la conformación de nuestro territorio tiene que ver con la colonización de Valdivia y Yanquihue. En 1845 se crea una ley de colonización que tenía como objetivo entonces poblar las tierras al sur del Biobío. Para esto se llama principalmente a inmigrantes europeos y se fundan las ciudades de Puerto Montt y Puerto Varas. Los dos objetivos trascendentales era, primero, lograr la explotación de esos territorios, lograr entonces generar actividad económica, pero también asegurar esos territorios a la nación chilena. Por otra parte, tenemos los límites con Argentina, donde al tomar Chile posesión del estrecho
en 1843, Argentina va a reclamar la Patagonia. Sin embargo, a partir del concepto de utis possidetis de 1856, se establece que le pertenece a Chile. Este concepto hace referencia a que los límites se mantienen tal como habían seguido hasta el momento, pero ya que los intereses, tanto privados como estatales, se concentraban en el norte, Chile le cede territorio a Argentina, la parte de la Patagonia Argentina, en 1881. Una de las ocupaciones más relevantes para este periodo tiene que ver con la ocupación de la Araucanía y el conflicto con el pueblo mapuche. Entonces, posterior a la guerra Confederación Perú-Boliviana, el gobierno chileno entrega tierras al sur del Biobío a todos los soldados que regresaban de esta guerra. Por lo tanto, se comienza a aumentar la presencia de chilenos en esta zona. En 1852, el Estado crea la provincia de Arauco, pero estos territorios pertenecían a otra nación y por lo tanto desencadenan variados conflictos. Recordemos que la nación mapuche había sido una zona aceptada durante el proceso de colonia, cuando llegaron los españoles, y se gesta entonces un límite entre los españoles, la colonia y también la otra nación que era la nación mapuche. En 1851, entonces, Cornelio Saavedra pone en efecto, da pie entonces a un programa que se va a llamar la pacificación. El comandante entonces comienza un proceso donde va a ir tomando poco a poco la ocupación de la Araucanía. Esta ocupación se realiza a través de un avance con límites concretos, se toman las tierras, se subdividen y se venden. Pero sin embargo, nosotros podemos analizar a través de la historia que hay gran resistencia mapuche, muchos conflictos bélicos, pero que finalmente terminan por apoderarse de este territorio que se encontraba al sur del Biobío. Los territorios mapuche, por lo tanto, quedan en lo que se van a denominar las reducciones, que son terrenos de bajo valor que les eran asignados a los mapuches y que representaron no más del 10% del territorio original. A su vez, esto tenía el objetivo de introducir a estas personas, a los indígenas, a la nación chilena. Una de las consecuencias importantes, por lo tanto, es que al buscar introducir o al buscar anexar a esta población a la nación chilena, existen varios cambios culturales de la población indígena. Por otra parte, se va a crear la Comisión Radicadora de Indígenas de 1883, que tenía como objetivo ubicar a los mapuches en otros territorios o lo que habíamos denominado como reducciones, para que las otras tierras, por lo tanto, quedaran libres y se pudieran ocupar y explotar bajo el concepto, entonces, de que debían venir los inmigrantes a ocupar estos territorios. Otro de los cambios relevantes que tiene que ver ya al norte de nuestro país es el conflicto o la Guerra del Pacífico, o más bien denominada Guerra del Salitre, que se llevó a cabo entre 1879 y 1883. Esto tiene que ver con la producción del salitre y la riqueza nortina que se tenía en esta zona que pertenecía fundamentalmente a Bolivia, pero donde existían grandes empresas anglo-chilenas y donde había mucha migración, por lo tanto, de chilenos en esas empresas. Al existir estos conflictos en torno al territorio y a las empresas, se establecen y se desencadenan grandes conflictos de impuestos, lo que va a llevar a la guerra, donde Chile le va a declarar la guerra a Bolivia y a Perú, debido a que estos tenían un pacto de alianza. Las consecuencias más relevantes de la Guerra del Pacífico o la Guerra del Salitre es primero la anexión de territorio. Nosotros vemos ahí, por lo tanto, en el mapa, si comparamos los mapas, vamos a ver que hay gran anexión y por lo tanto Chile llega hasta esta localidad, hasta esta comuna que hoy día es Arica. Ya Tacna, después de un proceso, queda para Perú y a su vez va a ser en este conflicto donde Bolivia va a perder la salida al mar. Para Chile es relevante esto porque a pesar de que eran empresas privadas fundamentalmente, va a haber un impulso a la economía, ya que estas empresas van a pagarle impuesto al Estado y por lo tanto hay un aumento de recursos a las arcas fiscales.